Hola a todos. En este video vamos a ver los libros de Esdras, Nehemías y Esther, que son los últimos 3 libros de esta sección de los libros históricos. Esdras, Nehemías y Esther. Y son libros más cortos, entonces no vamos a tomar tanto tiempo en esta porción, pero vamos a ver algunas cosas importantes de estos libros. Esdras y Nehemías vamos a ver juntos y también algunas cosas por separado. El tema de estos 2 libros es la restauración, reorganización y reforma de Israel. La restauración, reorganización y reforma de Israel. Y vamos a decir que el autor de Esdras fue probablemente Esdras, como habíamos comentado con Crónicas también. Es probable que Esdras haya sido el autor. Y Nehemías está escrito en primera persona, que nos hace pensar que posiblemente fuera Nehemías o posiblemente Esdras. Fueron contemporáneos, entonces es posible que haya sido el mismo autor o que cada uno haya sido escrito por la persona que lleva su nombre. Aquí les comparto una tabla con la cronología de estos 3 libros. Y esto nos puede ayudar a ver las fechas de los textos, el orden cronológico de estos eventos y algunas cosas que están pasando en este tiempo. Vemos, por ejemplo, el rey Ciro, que es el rey persa al principio de Esdras, en los capítulos 1 al 4. Y durante ese tiempo también vemos a Zorobabel, Josué, Ageo y Zacarías. Y es el primer regreso, se empieza el templo y luego se detiene. Durante el reinado de Cambises, no se trabaja en el templo, reinó muy poco tiempo y realmente no pasó nada en la historia bíblica durante ese tiempo. En el tiempo de Darío I, vemos otra vez a los profetas Ageo y Zacarías, y es el texto de Esdras 4 al 6, cuando se acaba el trabajo del templo. Entre los capítulos 6 y 7 de Esdras ocurre la historia de Esther, y es durante el reinado de Jerjes o Asuero, y vemos esta historia de Esther y Mardoqueo, que es la historia de la preservación de los judíos, que Dios preservó a su pueblo a través de esta mujer, Esther. Y Artajerjes, luego vemos otra vez los personajes Esdras, Nehemías y Malaquías. El profeta Malaquías está profetizando durante esta última porción de Esdras y el libro de Nehemías. Y es el segundo regreso a la tierra, a Jerusalén, con Esdras. Y vemos también el tercer regreso con Nehemías y este ministerio de Malaquías, su profecía. Entonces, puede ayudar a entender un poco de la cronología de estos libros, especialmente entender que la historia de Esther toma lugar en medio del libro de Esdras. Entonces, Esdras abarca un periodo más largo de la historia, y Esther toma lugar en medio de esa historia de Esdras. Y Nehemías es el último de los libros. Un versículo clave que podríamos ver del libro de Esdras es Esdras capítulo 7 y versículo 10. Lo voy a buscar aquí rápidamente. Esdras 7, 10. Y que nos habla del carácter de Esdras y de su ministerio, lo que él hacía. Esdras capítulo 7 y versículo 10 nos dice así: porque Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor
y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. 3 cosas que hizo Esdras. Decidió estudiar la ley de Dios. Se dedicó a estudiar la ley de Dios. Conoció a Dios personalmente. Estudió la palabra de Dios. La segunda cosa que nos menciona es que la practicó, la obedeció. Es en un sentido fácil estudiar la palabra de Dios. Es otra cosa ponerla en práctica en nuestras vidas. Y eso es lo que hizo. No solo estudió, no solo conoció, sino obedeció. Puso en práctica la palabra de Dios. Y finalmente enseñó sus estatutos y ordenanzas en Israel. No se quedó con esa información solo para él mismo, sino la compartió con los demás. Se dedicó no solo a estudiar y obedecer la palabra de Dios, sino enseñar a otros. Y los que somos ministros de Dios tenemos también ese privilegio y esa responsabilidad de estudiar, obedecer y enseñar la palabra de Dios. El trasfondo histórico de estos libros es el cautiverio de Israel en Babilonia por 70 años. Y están regresando, empiezan a regresar con el decreto de Ciro. Ciro da este decreto, lo encontramos al final de Segunda de Crónicas y también al principio de Esdras, que nos da a entender que es el mismo autor probablemente. Este decreto de Ciro que envía a los judíos a regresar a su tierra y vemos que alrededor de 50,000 judíos regresaron. Que realmente es increíble porque lo que vemos en Jeremías es que fueron unos pocos miles, entre 3 y 5,000 judíos que fueron llevados en cautiverio. Los demás murieron, pero 50,000 regresaron, que nos da a entender que se multiplicaron otra vez. Y vemos en Esdras la reconstrucción del templo. Esdras es un sacerdote y entonces tiene este enfoque en el ministerio del templo. Tienen esta reconstrucción del templo en Jerusalén. Y vamos a ver que Nehemías se enfoca más en la muralla de Jerusalén. Como siempre, cuando empezamos a hacer cosas para Dios, hay oposición. Hay oposición al trabajo por los samaritanos y por otras personas también. Y durante esta oposición, la obra cesa por 15 años. Luego, hay profetas que vienen a animar a la gente a seguir haciendo la obra, que son Ageo y Zacarías. Y los vemos en el capítulo 5 al 6, que están animando a la gente a ser fieles a Dios, a seguir con esta construcción del templo. Y nos dice, cuando los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido, profetizaron a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre de Dios, del Dios de Israel, que estaba sobre ellos, Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, se levantaron entonces y comenzaron a reedificar la casa de Dios en Jerusalén. Y los profetas de Dios estaban con ellos apoyándolos. Esos 2 profetas, Ageo y Zacarías, están animando a la gente a ser obedientes a Dios, a poner prioridad en la obra de Dios. Ageo especialmente habla de la prioridad. La gente estaba priorizando su propia casa. Y él les dice, ustedes están construyendo sus propias casas y la casa del Señor está en ruinas. No debe ser así. Deben poner prioridad en las cosas de Dios. Entonces esos 2 profetas animaron a la gente y con su ayuda terminaron la obra. Tristemente, durante ese tiempo, entre los capítulos 6 y 7, la gente perdió su fervor para Dios. Y Esdras entonces tiene esta misión de volver al pueblo a Jehová. Les está ayudando al volver a Dios, a ser otra vez fieles a Dios y a amarlo. Vemos en la oración de Esdras una confesión del pecado, de su infidelidad a Dios, de sus antepasados y también de ellos, que no han sido fieles a Dios como deben ser. Y él exhorta al pueblo a dejar atrás su pecado, a ser fieles a Dios.
Vamos a ver aquí una comparación de estos dos hombres, Esdras y Nehemías. Tienen algunas cosas en común. Su profunda fe. Vemos su fe muy grande de estos dos hombres. Vemos su inclinación a orar. A estos dos hombres los vemos en estos libros de Esdras y Nehemías, siempre orando, siempre acercándose a Dios, buscando la ayuda de Dios en oración. Especialmente Nehemías, pero también Esdras. Vemos también un ferviente patriotismo. Amaban a su pueblo, amaban a Israel y buscaron el bien del pueblo. Algo que vimos con los reyes, que algunos buscaban riquezas para sí o cosas para sí mismo, pero otros como David buscaban el bien del pueblo. Y Esdras y Nehemías eran así también. No buscaban sus propios intereses, sino buscaron el bien del pueblo, el bien espiritual y el bien también físico de la gente, la protección de la gente. Estaban buscando el bien de la gente. Algunas diferencias. Esdras era maestro de la ley, sacerdote, y Nehemías era un gobernador civil. Vemos que el enfoque de Esdras estaba más en la vida espiritual de la gente y Nehemías tenía su enfoque más en la seguridad civil. Pero Nehemías también se preocupaba por el bien espiritual de la gente y por eso lo vemos orando tanto. Y vamos a ver el contenido del libro de Nehemías. Al principio del libro vemos a Nehemías llorando, muy triste por la condición de Jerusalén. Y le llega el reporte de la condición de Jerusalén y está muy triste y empieza a orar. Empieza a confesar sus pecados y los pecados de sus antepasados y se humilla delante de Dios y confía en Dios. Y le presenta al rey su misión, su deseo de ir a reconstruir los muros de Jerusalén. El rey le da permiso y entonces él regresa a Jerusalén. Como Esdras también, o como los judíos en el tiempo de Esdras, también él encuentra oposición a este proyecto, enemigos externos, los samaritanos, y luego, tristemente, hay enemigos internos. Aún algunos de los judíos, algunos ricos, están causando problemas, oprimiendo a la gente pobre uh, de los judíos. Vemos una reforma religiosa en los capítulos 8 al 9, una lectura pública de la palabra de Dios, la ley de Moisés, la fiesta de los tabernáculos, celebraron esta fiesta otra vez, y hay un tiempo de confesión en su oración de su plegaria, y otra vez están renovando este pacto con Dios. Vemos una reforma social y política también en Nehemías. Y es importante mencionar que Malaquías, el profeta, el último probablemente, profetizó durante los últimos años del libro de Nehemías. Y vemos varias cosas en común entre Malaquías y Nehemías, varias cosas que enfatizaron en su ministerio. Y vamos a ver el libro de Esther. Esther, el nombre Esther significa estrella y Hadassah significa mirto. Hadassah era su nombre judía, Esther su nombre babilónica. El autor de este libro no sabemos, pero es posible que haya sido Mardoqueo, su primo. Algo interesante de este libro de Esther es que el libro no menciona el nombre de Dios. No hay ni una sola vez en este libro donde encontramos la palabra Jehová o Dios. Y tampoco habla de la ley de Moisés o de la religión judía. La única cosa que podríamos mencionar respecto a la religión judía es que cuando Esther tiene que tomar esa decisión de presentarse ante el rey, le pide a la gente hacer ayuno por ella. Y el ayuno es algo que muchas veces acompaña la oración. Entonces podemos suponer que no solo les estaba pidiendo ayunar, sino también orar por ella.
Este libro, como ya mencionamos, ocurre entre los capítulos 6 y 7 de Esdras, cronológicamente. El tema de este libro de Esther es Dios protege a su pueblo en la dispersión. Dios protege a su pueblo en la dispersión. Y vamos a ver su contenido. El rey Asuero o Jerjes se divorcia de su esposa Basti y luego escoge a una nueva reina y Esther es su nueva reina. Mardoqueo, su primo de Esther, salva la vida del rey y luego el rey se olvida de él, no hace nada por él. Amán, luego vemos que es un hombre muy importante para el rey Asuero y quiere destruir a los judíos porque odia a Mardoqueo. Mardoqueo no quiso postrarse delante de Amán y Amán se enojaba con él y quiso matarlo. Y no solo a él, sino a todo su pueblo. Luego vemos a Esther que interviene a favor de su pueblo, se presenta ante el rey y le invita a él y a Amán a un banquete. Y en el primer banquete les invita a otro banquete. Luego vemos que el rey honra a Mardoqueo por salvar su vida. Y cuando Esther confiesa al rey lo que está pasando con su pueblo, con Amán, el rey mata a Amán por su complot contra los judíos, que incluye a su reina. Los judíos entonces destruyeron a sus enemigos, inician esta fiesta de Purim y Mardoqueo es honrado por el rey. Un libro muy interesante, aunque Dios no se menciona por nombre, dice el libro, vemos muy claramente su providencia en cuidar a su pueblo del cual vendría Jesús. Había personas en la historia cuando estaban viendo en la iglesia primitiva qué libros deben incluirse en el canon de la escritura. Obviamente, los hombres realmente no deciden esto, sino que Dios guía a los hombres a ver cuál es realmente su palabra. Pero la inclusión de este libro de Esther fue algo difícil porque no menciona a Dios. Sin embargo, vemos muy claramente la provisión de Dios, su providencia, cuidando a su gente, a su pueblo, que a través de esta reina Esther cuidó a su pueblo y así también protegió al Mesías, Jesús, que había de venir. Y para terminar, debemos pensar en cómo vemos a Jesús en estos 3 libros. En el libro de Esther, simplemente como apenas mencionamos, vemos a Jesús en la preservación del pueblo de Israel. A través de esta reina Esther, Dios preservó a su pueblo, del cual vendría el Mesías Jesús. Entonces vemos a Jesús en la preservación de los judíos en el libro de Esther. En Nehemías vemos la oración, que era algo muy importante para Nehemías, también era algo muy importante en la vida de Jesús, en su ministerio, que se preocupaba por el bien de la gente, también como vimos en Esdras, se preocupa por el bien especialmente espiritual, pero también el bien físico y en todas las áreas de la vida de su pueblo. Él busca el bien de su pueblo, no se interesa en sus propios intereses, sino busca el bien de su esposa, de la iglesia. Entonces, en esas cosas y hay más cosas que les deja a ustedes pensar y ver en qué cosas más podemos ver a Jesús en estos libros. La verdad, y espero que hayan podido ver a través de este curso, Jesús está presente en todo el Antiguo Testamento. Él, al final de su ministerio, después de su resurrección, les explica a sus discípulos todas las cosas que tienen que ver con él en todo el Antiguo Testamento. Y ciertamente habrá sido una conversación muy larga, porque el Antiguo Testamento señala a Jesús. Todo se trata de él.
Él es el Redentor que Dios prometió desde el principio y finalmente llega y cumple todas las promesas de Dios y todo lo que vemos aquí en estos 17 libros que hemos estudiado en este curso nos señala a Jesús. Entonces espero que hayan podido ver esto a través de este curso. Es mi deseo para ustedes que hayan visto a Jesús en estos libros y que lo sigan viendo más y más mientras lean y conozcan más de la palabra de Dios. Doy gracias a Dios por el privilegio de enseñarles estas cosas y espero que haya sido de ayuda y de bendición este curso. Saludos a todos. Dios les bendiga.